Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el cuarto y último módulo de material de laboratorio. Es el módulo final y vamos a ver los materiales que no han caído en ninguna de las otras categorías. Vamos a iniciar con la campana de bioseguridad. Esta campana de bioseguridad también es conocida como campana de flujo laminar y es un instrumento que se emplea para poder tener ambientes libres de contaminación. Esto es porque proporciona un aire descontaminado que proviene de partículas previene de partículas de 0.1 micras, o sea, muy pequeñitas. Si ustedes pueden ver el dibujo, ven que hay una persona que está trabajando con unas pipetas y al fondo de la campana se ven unas rejillas. Esas rejillas del fondo son extractores. Y las rejillas que están a la altura del brazo de la persona que está trabajando son en donde se forma el flujo laminar o la cortina de aire que protege a la persona de contaminarse con las muestras que están dentro de la campana o a las muestras de contaminarse por la persona. ¿Cómo es esto? En el segundo dibujo abajo se ve un poco más claro que la persona está trabajando a través de un vidrio las muestras que están dentro de la campana. Hay un espacio pequeño entre la orilla del vidrio y la parte de abajo donde están las rejillas, donde está el flujo laminar. ¿Qué pasa? Ahí introduce sus manos y el flujo laminar va a impedir que las partículas que están dentro salgan y que las partículas que están fuera entren. Por lo tanto, ella puede trabajar con toda seguridad con materias contaminadas biológicamente, con materiales corrosivos o químicos tóxicos, ¿sí? El dibujo de arriba se ve un poquito más el interior de la campana y el de abajo se distingue un poco más lo que es el vidrio y el espacio de trabajo. El área de trabajo siempre va a permanecer limpia y estéril, lo cual es un ambiente indispensable para todos los laboratorios en donde se trabajan con cultivos celulares, material biológico, químicos corrosivos u organismos infecciosos. Esas justamente son las ventajas de tener ese espacio. Como pueden ver ustedes, es un espacio que está dentro de un laboratorio y permite las condiciones apropiadas para trabajar de manera segura y es más económico que tener esas características en toda el área de trabajo. Entonces realmente ofrece muchas ventajas esta campana de bioseguridad, tanto económicas como operacionales y, y pues de cosas de cuestión práctica. Otro artefacto que no hemos visto es la cápsula de porcelana. Aquí en la parte de arriba, la primera foto, está la pura cápsula de porcelana, que es un dispositivo pequeño de porcelana, paredes delgadas. Esta cápsula tiene un fondo redondo, es un pequeño contenedor semiesférico con un piquito. El piquito sirve para verter solventes, ¿sí? Es utilizado para evaporar el exceso de solventes de una muestra. La solución que queremos que se evapore es colocada en la cápsula de porcelana y esta va a estar en un sistema como el que vemos abajo. Este sistema tiene una malla de asbesto o rejilla de asbesto. Es ese metal que está ahí con el círculo en su centro. Ese círculo es el círculo de asbesto y no es otra cosa que un material que va a permitir que la llama no incida en un solo punto, sino que va a distribuir el calor de manera homogénea para que le dé a todo el fondo de la cápsula de porcelana o lo que estemos calentando. Entonces aquí estamos viendo cuatro
materiales simultáneamente, que sería la cápsula de porcelana, la tela de asbesto, el tripié, que es el soporte donde están los ya mencionados, y el mechero Bunsen, que ya vimos anteriormente. Otro aparato que también se utiliza en los laboratorios, difícilmente lo van a ver en un laboratorio clínico, sin embargo es interesante que lo conozcan, es un desecador que se utiliza para mantener limpia y deshidratada una sustancia por medio de vacío. ¿Cómo es esto? En su figura izquierda ven que está una tapa que dice sello de vidrio esmerilado engrosado, que es lo que va a sellar herméticamente la tapa con el recipiente propiamente dicho. El recipiente puede ser de vidrio o de algún plástico muy resistente porque tiene que soportar la presión que va a ejercer el vacío. Tiene una placa perforada y debajo de esa placa van a poner algún agente desecante. ¿Qué va a pasar con este agente desecante? Pues la humedad que se vaya a salir al ambiente, pues va a absorberlo y de esa forma lo va a quitar de la muestra que tengamos. Aquí tenemos el material desecante, la placa perforada, ahí sobre esa placa iría nuestra muestra, se cierra el contenedor y en la llave de vacío se conecta una manguera que está conectada a una bomba que genera vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta bomba va a sacar el aire que está en el interior del desecador y así se va a generar un vacío que va a permitir que se extraiga toda la humedad que haya en la muestra y así se va a cumplir el objetivo de este artefacto. Ahí está el dibujito y del lado derecho podemos ver cómo se ve en la realidad. Otro objeto que vamos a estar utilizando de manera muy seguido en el laboratorio es una espátula. Estos utensilios son de muchos tamaños, de muchos estilos y han sido diseñados para romper, raspar, recoger, transferir productos químicos sólidos en polvo, en gránulos u otros materiales a diferentes frascos de almacenamiento, de unos a otros, contenedores, hacer diluciones para mezclar y ese es básicamente el uso que tiene. Como pueden ver, son muchos usos, pueden ser muchas formas, pueden ser muchos diseños, pero el uso siempre va a ser el mismo. Eh, y la espátula pues sirve, es un auxiliar muy útil en el trabajo de laboratorio. Otro auxiliar en el trabajo de laboratorio es la piceta, que no es otra cosa más que un frasco cilíndrico que va a tener un pico, ¿sí? Es como una manguera rígida que puede ser dirigida a donde se necesite y tiene un popote en su interior a la hora que ustedes ejercen presión sobre las paredes del recipiente, pues gracias al movimiento del aire va a expulsar el líquido a través de esa manguera rígida que tiene y va a dar en donde se apunte, ¿sí? También se le llama matraz de lavado. No es volumétrico, solo que le va a permitir verter líquido de manera sencilla y cantidades pequeñas. Eh, Regularmente es de plástico, pero puede ser de vidrio, con una tapa que contenga un tubo flexible que va a servir para dirigir el disolvente que se encuentre en su interior a algún punto específico. ¿Sí? Ay, las gradillas. Las gradillas son muy útiles, ya que, como ustedes recuerdan, nuestros tubos de ensayo no tienen fondo plano. Por lo tanto, requieren una base en la que puedan ser colocados de manera segura para que no se vayan a voltear. Y esa base o soporte que necesitan es la gradilla. Puede también haber muchos tamaños, están hechos de diferentes materiales, plástico, metal, eh,
pueden ser de lámina, pueden ser de alambre, de madera, y depende del calibre del tubo, van a tener los hoyitos para contenerlos, pero no nada más sirven para los tubos de ensayo, ya que también pueden poner ahí los tubos Eppendorf. Los tubos Eppendorf son tubos que tampoco tienen fondo plano, sino que son un cono. Y estos tubos de fondo cónico también van a requerir una gradilla. Estos son, su uso más común es para realizar exámenes generales de orina o análisis de sedimentos. ¿Por qué? Pues porque la forma cónica facilita la obtención de los sedimentos. Entonces, pues para eso son los tubos Eppendorf que no vimos anteriormente, pero ya los estamos viendo ahorita. La mayoría de ellos son de plástico. Entonces, sería todo lo de las gradillas. Y vamos a tener ahora los morteros. El mortero, pues no es otra cosa más que una versión muy nice de los molcajetes que nosotros vemos y tenemos en casa. El mortero, como pueden ver, es un recipiente con paredes gruesas que va a tener un artefacto como un palito que va a servir para moler, para triturar, macerar. Y entonces este palito se va a llamar pistilo y como pueden ver en las ilustraciones, puede ser de porcelana, de acero inoxidable, de madera y va a depender de lo que vayamos a moler el material de elección para nuestro mortero con pistilo. El pistilo es entonces con lo que molemos, ¿ok? El, es interesante mencionar que la porcelana resiste también, además de la fricción que se le va a hacer al apachurar las cosas, puede ser resistente también a las temperaturas, puede resistir hasta 1000 grados centígrados. O sea, la porcelana es súper resistente. Aquí estamos viendo, vamos a ver otra imagen con varios aditamentos. Tenemos el soporte universal que es en sí la varilla con la base. Ese es el soporte universal. Y los que tenemos pegados ahí son aros y pinzas para soporte. ¿Sí? Se llaman aros de metal o aros de soporte o pinzas de metal o pinzas para soporte. ¿Qué vamos a detener con esas pinzas? Los matraces, los refrigerantes, cualquier cosa que se requiera. Son como si ustedes armaran un Lego, van a ir poniendo las piezas que necesitan y se van a ir sujetando al soporte universal con los aditamentos necesarios, ya sea un matraz bola, ya sea un vaso de precipitados, una cápsula, lo que vayan ocupando lo van a ir acomodando ahí en el soporte universal. Pueden soportar material de vidrio, tubos, termómetros, probetas, columnas, buretas, agitadores, o sea, lo que necesiten, ese material de soporte y fijación les va a facilitar el trabajo. Este artefacto también lo van a utilizar mucho en el laboratorio clínico. Es un microscopio. El microscopio tiene muchas partes que ustedes deben de estar familiarizados una vez que lo vayan a estar utilizando. ¿Para qué sirve? Sirve para ampliar los objetos pequeños, muy, muy pequeños. Este es un microscopio óptico. Está diseñado para que a través de una serie de lentes de aumento se pueda ver con más facilidad los objetos pequeños. Hay otros microscopios que son mucho más modernos, son electrónicos, de barrido y pretenden dar una visión mucho más clara y exacta de las cosas. Este es uno sencillo, que es el que se encuentra en la mayoría de los laboratorios. Y viendo sus partes tenemos los oculares,
que es donde colocamos los ojos. Tenemos el tubo binocular, que nos sirve para regular la distancia que hay entre los dos oculares. Tenemos el revólver, que es la parte que va a permitir cambiar de objetivo. Los objetivos son los lentes de aumento. Hay objetivos que nos aumentan 10x, o sea, 10 veces más el tamaño de lo que estamos viendo. 40x, que sería 40 veces más, o 100x, que sería 100 veces más. Entonces, ese es el revólver, porque si se fijan, lo van moviendo y van colocando el objetivo que ustedes requieren alineado con la muestra que vamos a observar. La parte de atrás que soporta entre la muestra y el revólver se llama columna. La parte donde se coloca el portaobjetos para ser observado en el microscopio por el objetivo se llama platina, y abajo tenemos la fuente de luz, que es lo que nos va a permitir que los objetivos puedan distinguir algo de lo que estamos viendo, pues se hace incidir un haz de luz sobre la muestra, y la base pues nada más es para soportar todo lo demás. Algunos microscopios se pueden utilizar para observar un objeto a nivel celular, lo que permite a los científicos ver la forma de una célula, su nucleolo, las mitocondrias y otros orgánulos. No es el caso de este microscopio óptico, pero sí otros más sofisticados. Tenemos además que no es un artefacto, es una herramienta, no es un aparato, es un papel. El papel para determinar el pH. Si se fijan, viene como las carteritas antiguas de cerillos. Ustedes van a tomar su hojita, la van a arrancar, y el pH es el potencial de hidrógeno o concentración de hidrógeno o hidroxilo en una solución. Entonces, ustedes van a estar valorando líquidos. Van a tomar su tira, van a colocarla en el líquido que requieren determinar el pH, lo van a escurrir bien, van a dejar que se absorba en el papel y luego van a colocar el papel pegado sobre la escala que trae la carterita donde viene el papel. Si se fijan, cada color determina un pH específico, y vamos a pasar desde el rojo hasta amarillo para llegar al 7, que es el neutro, y de ahí vamos a comenzar a subir la intensidad hacia azul y morado para llegar finalmente al 14. Pues comparamos nuestro papelito con la escala de colores, y el color con el que más coincida, ese va a ser el pH de nuestra solución. Muy bien. Estos productos deben de mantenerse protegidos de la luz y la humedad, porque pues por obvias razones, si se humedece va a medir el pH de la humedad que va a absorber, y no de la muestra que a nosotros nos interesa. El papel filtro, nos sirve para filtrar. ¿Qué significa filtrar? Hacer pasar una solución o alguna sólido a través de poros, para que los que sean las partículas menores al diámetro del poro por el que lo estamos haciendo pasar se queden atrapadas en ese filtro, y de esa forma nos sirve para separar partículas. ¿De qué? Pues de partículas más pequeñas o partículas en una solución. Para eso se usa el papel filtro. El papel filtro se va a acomodar en un embudo y se va a hacer pasar por el embudo y a través del filtro una solución o una mezcla de partículas, para que las que son pequeñas y caben por los foros del filtro atraviesen y caigan en un recipiente distinto, y las que son menores se queden atrapadas en el papel filtro.
Muy bien. Hay una forma de filtración que sería en un filtro regular, con un embudo regular, se pone y se deja que el efecto de la gravedad haga la chamba, o se puede utilizar la filtración al vacío. ¿Cómo es esto? Vamos a tener un embudo Buchner, que es el que se utiliza para filtrar al vacío. Va a estar fijo con un tapón de hule a un matraz Kitasato. Eso, ¿qué es un matraz Kitasato? Es como un matraz Erlenmeyer, pero tiene un dispositivo para conectarle una bomba de vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar nuestro filtro en el fondo del embudo Buchner. Vamos a humedecer un poco para que se fije. Vamos a colocar el embudo Buchner en la tapa del matraz Kitasato, que quede bien sellado, y vamos a encender la bomba de vacío en tal forma que se va a ejercer una succión que va a hacer que todo el líquido pase de manera más rápida y las partículas, que son las que nos interesan, se van a quedar en el papel filtro. Muy bien, aquí está explicada con más detalle. Vamos a colocar el papel filtro. Primero lo pesamos, ya para hacer la técnica bien clara. Vamos a pesar el papel filtro, vamos a ponerlo dentro del embudo Buchner, montamos el equipo, se vierte la solución, se enciende la bomba. Entonces eso va a hacer que se ejerza la succión y rápidamente las partículas van a quedar en el filtro. Finalmente se toma el filtro y se pesa el filtro ya con los cristales. Esa es la técnica completa de la filtración al vacío. Otra cosa, también se puede esterilizar al vacío. ¿Cómo? Pues se hacen filtros pequeños, con poro muy pequeño, para que no pasen ninguna partícula. Y por ejemplo, podemos poner agua, eh, pasarla a través del filtro, y sabemos que si el poro es más pequeño que el tamaño de las partículas, entonces esa agua va a ser estéril. Perdón, más pequeño que el tamaño de las bacterias. Esa agua va a ser estéril. ¿Por qué? Porque todas las bacterias se van a quedar en el filtro. Otro uso que se le da a este tipo de filtración es en la microbiología. ¿Por qué? Porque se utiliza el filtro del tamaño de la bacteria, poquito más pequeño del tamaño de la bacteria que queremos analizar. Tomamos ese filtro, que no va a tener cristales sino bacterias, lo colocamos en una caja de Petri, le ponemos el medio de cultivo apropiado y vamos a incubarlo, pero tenemos la ventaja de que ahí ya tenemos atrapadas las bacterias. Entonces, el tiempo de crecimiento de las bacterias va a disminuir. ¿Por qué? Pues porque ya estamos alimentando específicamente las bacterias que estamos buscando. Entonces, sí va a disminuir bastante el tiempo de incubación para un cultivo microbiológico utilizando este tipo de tecnología. Tenemos también los tubos capilares. Estos los van a utilizar mucho en el laboratorio. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar el fenómeno llamado capilaridad para hacer algunas determinaciones. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que hay muestras, hay exámenes que se hacen utilizando volúmenes específicos de sangre en artefactos que pueden requerir hasta 1 mililitro. Y si ustedes se fijan, estos tubos tienen un diámetro súper pequeñito, no sé, 2 o 3 cabellos caben ahí. Entonces, en lugar de tener que llenar un tubo con 1 mililitro, podemos llenar este capilar con 0.1
y nos estamos ahorrando muchísima muestra. ¿Cuál es la ventaja? Si tenemos un bebé, podemos hacer las pruebas así. La verdad es que en la actualidad ya no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas de medición ya son automatizados. Sin embargo, es importante y bueno que ustedes conozcan cómo se hacía anteriormente. Espectrofotómetro. Este aparato también ha evolucionado muchísimo. Ahorita la verdad es que no es ni la sombra de lo que era el trabajo en el laboratorio, gracias a que las computadoras ya hacen en automático muchas cosas que antes se tenían que hacer manuales. Por ejemplo, ahí en el dibujo ustedes están viendo una serie de soluciones que están preparadas que tienen diferente intensidad. ¿Qué es esto? Antes había, tenían soluciones con concentraciones conocidas, en ese caso es de colorante. ¿Cómo podemos saber qué es? Pues porque estamos viendo que primero es transparente, luego es un poquito azul, más. Entonces ahí están cuantificando la cantidad de color que tiene. ¿Cómo funciona el espectrofotómetro? Se asume que todo va a absorber cierta cantidad de luz en cierta longitud de onda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a encontrar cuál es la longitud de onda óptima para cada material cuál es la que va a absorber más, vaya. Entonces vamos a decir, ahí abajo, por ejemplo, estamos viendo que tenemos una fuente de luz que va a pasar a través de un filtro y luego la van a hacer incidir toda en un monocromador. El monocromador va a ser, lo que va a hacer es que va a descomponer la luz en todas sus longitudes de onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en lugar de que sea la luz blanca, que es la que está llegando, la está descomponiendo en toda la gama de colores que forman el color blanco. ¿Sí se acuerdan que el blanco es la mezcla de todos los colores? Ah, bueno, pues aquí tenemos un monocromador que lo que hace es que lo va a descomponer. Y ya que está descompuesto en todas las gamas de colores, vamos a tener un selector de longitud de onda que va a colocarse, esa ranura que se ve a través de la cual está pasando el color amarillo, se va a colocar en el color que más vaya a ser absorbido por las partículas que ustedes quieren analizar. Entonces, en este caso, la partícula a analizar, el color que más absorbe es el amarillo. Entonces se coloca ese obturador de luz o selector de longitud de onda en la franja amarilla y se hace incidir un haz de luz amarillo sobre la solución. La solución tiene un líquido y una partícula que absorbe lo amarillo. Entonces va a ser una intensidad la que entre y cuando salga, si se fijan ahí sale menos amarillo. ¿Por qué? Pues porque las partículas absorbieron cierta cantidad de luz. Y el detector nos va a decir cuánto tienen de luz. Entonces se va a hacer una diferencia entre lo que entró y lo que salió y esa diferencia es lo que nos va a arrojar el aparato. En la antigüedad se hacía manual esto. ¿Cómo? Tengo una concentración conocida, voy a ver cuánto absorbe. Si 5 me absorbe 20, ¿cuánto me va a absorber 10? Y iban viendo cuánto absorbía cada solución. ¿Qué es esto? Teníamos una muy concentrada de, no sé, de 100 y hacíamos una a la mitad. Entonces la mitad de 100 quedaría 50. Entonces ya no va a estar tan concentrada. Entonces ya no me va a absorber la misma intensidad de luz, va a absorber menos. Y esas 50 las hacemos a la mitad y va a quedar en 25. Entonces me va a absorber la cuarta parte de la mitad y la mitad de lo que absorbía la otra. ¿Sí me explico? Vamos a ir teniendo que conforme vamos teniendo más partículas, se va quedando con más luz.
y podían hacer una gráfica en la que pusieran esta concentración me da esta absorbancia, se llama, lo que absorbe de luz. Y así, si nosotros teníamos una que no sabíamos cuánto tenía, la medíamos y podíamos encontrarla en nuestra gráfica. Ahora, eso se hacía antes. Ahora con los sistemas automatizados, los aparatos hacen solito las mediciones y guardan la gráfica. Entonces nada más se tiene que estar calibrando cada cierto tiempo. Entonces, en la actualidad, ustedes tienen una muestra, la introducen y el aparato solito va a sacar, primero, cuál es la absorbancia de la muestra. Segundo, lo va a comparar con los patrones que tiene y va a decir, ok, aquí dice que si tiene esta absorbancia, esta es la concentración. Y cuando te arroja el resultado, ya no te lo da en absorbancia, sino que te lo da en concentración. Y así es como se analiza la mayoría de las cosas que se analizan en el laboratorio. La glucosa, la urea, la creatinina, la mayoría. Hay algunas que siguen otras técnicas enzimáticas o inmunológicas, así, pero la mayoría de la química sanguínea se analiza utilizando el espectrofotómetro, ya no sino uno más sofisticado. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro. En este momento damos por concluido este que es el último módulo. Espero que les haya quedado claro y que no tengan dudas al respecto. Cualquier observación pues lo pueden hacer llegar a través de el sistema Classroom, que es en donde va a estar el video. Les agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima.